Bueno, tenemos que ocuparnos de temas municipales. El tema de inseguridad, de la inseguridad ciudadana es simplemente impresionante. En toda la ciudad no hay distrito que se libre. Borrachos en la calle, los fumones en el parque, gente que tiene que transitar en medio de situaciones muy complicadas. Acude a veces al serenazgo, el serenazgo intenta dar solución, pero a veces no tiene las herramientas. Bueno, hay un planteamiento de crear un registro único de serenos a nivel metropolitano. O sea, una sola unidad de cuerpo de serenos. Esta propuesta viene del alcalde Ocrospop, alcalde de Jesús María, que se encuentra esta mañana con nosotros. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias y nuevamente, felicidades nuevamente verte. Sí, de regreso en casa. Gracias, alcalde. Antes de entrar en este tema, quería preguntarle por la primera reunión con Susana Villarán. ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal la relación? Muy bien, primero saludar esa expresión democrática de Susana. ¿Por qué? Porque no es la primera vez en la historia de Lima, no se ha hecho con el anterior alcalde esta reunión con alcaldes. Ah, no le creo. ¿Nunca hubo reunión? Menos temas de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, no le puedo creer. Entonces es importante y además que respete la toma, primero las opiniones y la toma de acuerdos que hemos establecido los acuerdos. Hemos hecho una especie de previa a las asambleas metropolitanas. Ya. Entonces eso es importante. Entonces se han tomado buenos acuerdos ahí y te voy a explicar más o menos rápidamente para que los televidentes sepan qué cosas se discutió y se aprobó. Primero, firmar el convenio con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que hemos firmado varios alcaldes ya, donde se establece un nivel de coordinación más fluido con los comisarios. Entonces ya no está esa triquiñueleada que por lo bajo tienes que pagarle, pues, que ha pasado en otros lugares, a un policía, ¿no? No, ahora tú puedes establecer el pago formal a través de recibo de un policía para justificar el trabajo del policía y además tú pedir explicaciones a ese trabajo, al comisario, la comisaría, etcétera. Para el uso de horas de franco de la policía. Es, pero además hay un detalle siguiente, tú puedes apoyar siempre y cuando tengas disponibilidad presupuestal, pero cumpliendo objetivos y metas y rendición de cuentas. Hay todo un tema mejorado en ese aspecto, en detalles operacionales, en políticas públicas también establecidas para que haya tema de prevención en pandillaje, drogadicción. Hay que hablar del procedimiento de ejecución con el ministro del Interior, ahí está la alcaldesa de Lima, porque el tema de los alcaldes, tú has visto cómo Jesús María hemos estado mucho detrás en estos temas de seguridad ciudadana, porque un distrito no puede ser aislado, esto tiene que venir de un sistema metropolitano, donde haya normas. Por eso era básico coordinar. Así, entonces nunca se coordinó por decisión política. Entonces estas cosas yo creo que saludo el tema de Susana que haya convocado este tema. ¿En qué aspecto? O sea, primero un asunto de normas, todos los alcaldes y todos los distritos tenemos que pensar con objetivos claros en la seguridad ciudadana, pero bajo una misma dirección. Entonces, al tener esto, el sistema metropolitano vamos a permitir tener, por ejemplo, un serenazgo con un mismo registro. Vamos a permitir tener unos serenos distintos, parece de chocolate los serenazgos, un color azul, un color verde, lo que sea. Entonces tienes que tener... Que es la policía municipal que existe en otros países, ¿no es cierto? Con la diferencia que este no es una policía local. Entiendo, ¿no? entiendo. Hay un tema de connotaciones y competencias distintas, pero es una fuerza auxiliar de apoyo a la Policía Nacional. Entonces, ahí en el observatorio también se discutió el Observatorio de Convivencia y Seguridad, que es una propuesta también de Jesús María, que ya tenemos un software, donde vemos incidencias de ingresos, por ejemplo, llevar licor en la calle, el consumo de droga o un delito de robo a transeúnte, un sistema GPS de los móviles, además un sistema semafórico. ¿Qué es esto? O sea, ubicamos una zona de riesgo, que es roja, por ejemplo, la llamamos así, y esa zona se convierte en amarillo y después en verde en una zona segura. Esto permite establecer una planificación para tú poder atacar tanto en control policial o serenazgo o prevención. Y además tenemos un registro único de serenos. O sea, la condición que nosotros siempre hemos puesto es que firmamos un convenio, pero siempre y cuando creamos el registro único de serenos. ¿Por qué? Porque el sereno que tenemos aquí, en Jesús María, o sea, lo identificamos con su perfil, tenemos fotografías de ellos, sabemos quién es, tiene que estar ubicado también en antecedentes para que, si es mal sereno y lo hemos sacado, no lo contraten en La Victoria, en Independencia, en San Juan del Urigancho. Es un buen punto. Entonces, es un registro único. Claro. Entonces sabemos exactamente con qué contamos. Y poco a poco se hace la escuela municipal metropolitana de serenazgo. Ya los que te estamos contando con unas escuelas individuales, podemos ir sumándonos. Ahora, esto... Permíteme una tingencia. Sí. Hubo el proyecto de Serenazgo Sin Fronteras, que creo que es un embrión de esto que está usted proponiendo. ¿Qué tal funcionó ese proyecto? Bueno, funciona. Nosotros, en el caso del Lince, con el caso de Pueblo Libre, nosotros pasamos la frontera sin ningún problema. No ha habido pugnas, no ha habido peleas, se ha entendido bien que es una suma más que una resta. Y además también en el tema del cercado también podemos pasar, en el caso de Breña también no hay problema. O sea, si bien es cierto con San Isidro no pudimos firmarlo en su momento, pero nosotros hemos firmado Serenazgo Sin Fronteras hasta con San Juan del Urigancho. Claro. Pero eso suma, eso es parte del sistema. O sea, es algo absurdo pensar que uno no puede pasar una jurisdicción persiguiendo un delito, a un delincuente. El problema no es ese, el problema es cuando la infracción que genera percepción de inseguridad, porque hay infracciones que generan percepción de inseguridad,
como libar licor en la calle, como por ejemplo que me disculpen las personas que en todo caso hacen este tipo de actividades un poco informales, los cachineros que almacenan productos de basura en una jurisdicción, todo eso generan percepciones de inseguridad. Entonces, todas estas cosas no se pueden trasladar, ¿por qué? Porque no es delito. Entonces, el serenajo no puede pasar una frontera porque no solamente persigue un delincuente. Y el policía municipal no puede pasar fronteras porque tú tienes un marco normativo de jurisdicción para aplicar una multa en tu jurisdicción. Entonces, tiene que ser la jurisdicción que aplique la multa. Pero alguien que toma en la calle está infringiendo la ley. Alguien que está fumando pasta en el parque está infringiendo la ley. ¿El sereno lo puede detener? ¿Tiene autoridad de detención? Primero, el serenajo, como cualquier ciudadano, puede hacer o cometer lo que se llama el arresto ciudadano. Correcto. Está premunido y facultado por ley, siempre y cuando pueda hacerlo, no es obligación. Ahora, pero ese tipo de situaciones no son delitos, son infracciones. Y muchos de los cuales son infracciones que no están consideradas ni en el Código Penal como faltas. Pero son justamente las que generan en la gente la sensación de inseguridad. Es verdad. Entonces, el libar licor, nosotros tenemos una norma del año 2007, va más allá de ese plan zanahoria. Lo que pasa es que el plan zanahoria va a un tema de consumo. Esto va no solamente a permitir o no permitir que las bodegas vendan licor más allá de las 11 de la noche, porque son las que generan en este caso que la gente libre licor en la calle, sino que la gente no consuma licor en la calle a cualquier hora del día. Eso genera percepción de inseguridad y se predispone también a que mucho más tarde, si tú generas una zona, comiences a fumar droga, etc. Hay una teoría que se llama la teoría de la ventana rota, ¿no? Sí, claro. ¿Ya? Que es del neoyorquino era, ¿no? De Kellings, de los norteamericanos, en este caso en los años 80, que es, si tú dejas que un lugar, donde hay un lugar que está pintado con grafitis, y ahí están liberando licor. Mañana más tarde consumen drogas. Pasado mañana se va deteriorando poco a poco. Completamente. Entonces, ese tema hay que aplicar tolerancia cero, respetando obviamente derechos, etcétera. Pero importante que usted remarque que los serenos sí tienen capacidad de acción y que pueden hacer el arresto ciudadano. El arresto en flagrante delito. Estos no son delitos, por eso tenemos que tener el apoyo de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el infractor que lleva licor no te identifica a un sereno, no se le quiere identificar. Tiene que tener un policía nacional para obligar, porque el policía nacional tiene el derecho de exigir la obligación de la identificación. Entonces ahí recién el policía municipal o el serenazgo puede hacer un parte para aplicar después una multa posterior. Correcto. La multa tiene que disuadir al infractor relacionado a libar licor en la calle. Yo sé que hace 30 años de repente consumirse una pequeña latita de cerveza no era problema, pero ahora sí es problema porque genera Es que nunca es una latita de cerveza, son tardes, horas tomando alcohol en la calle. Tú mejor que nadie sabes que existe ahora estadística relacionada al tema de seguridad ciudadana, que es el 80% de los limeños y peruanos cree que nuestro nivel de inseguridad es elevado. Sí, señor. Pero las cuentas reales es que 28 o 30% ha sido víctima de algún delito. Pero comparativamente con otros países o otras ciudades importantes como Bogotá, como DF, no estamos mal. Yo sé que es el mundo. No, consuelo de tontos. Pero sí, yo lo sé, pero el tema es que el resultado es que la percepción es mayor. Por eso esos niveles de libar licor en la calle no podemos permitirlo. Claro. ¿No? Además, déjenmelo ligarlo con salud. Hoy Cedro ha publicado un dato, 1 millón de alcohólicos en nuestro país. O sea, líguelo con salud pública también. Exacto, por eso que además es importante lo que se ha tomado el acuerdo con Lima Metropolitana, con los alcaldes, en qué cosa se ha hecho. Se va a hacer un diagnóstico. El observatorio va a llevar al diagnóstico, pero también una encuesta metropolitana de percepción, de inseguridad, también de problemas de la autoridad, pero a la vez de victimización. ¿Cuántas personas verdaderamente han sido víctimas? Sobre eso vamos a poder trabajar de una manera más planificada y con un bien sistema de serenazgo, colaborando con la Policía Nacional. Correcto. Porque la labor importante de control en la seguridad ciudadana no es el serenazgo, no es la municipalidad, es la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. ¿Tú crees, Carlos, que cualquier municipalidad, la más capacitada, con más cámaras que podamos tener, puede hacer algo con delincuentes que recorren toda la ciudad con armas de fuego? No puede. Es un tema de DININCRI, es un tema del Ministerio del Interior. Ya ni la alcaldesa de Lima ni los alcaldes... Pero el serenazgo nació frente a la fragilidad policial en algunos términos, ¿no? Pero ese es el tema, por eso que yo te apoyo con presupuesto, con recursos. Excelente. Pero siempre y cuando me cumplas objetivos y metas. Si no, al final no te puedo dar un cheque en blanco. Entonces el tema es apoyémonos y además también los vecinos. Los vecinos, nosotros hemos creado un programa que se llama El Vecino Vigilante. Los vecinos tienen que comerse el pleito. Se fiscaliza el tema, nos toman una foto, por ejemplo, no los podemos exponer a los vecinos. No, por eso. O sea, en el caso nuestro es muy distinto, por ejemplo, en otros distritos que hay rondas vecinales populares, ¿no? Jesús María, eso no procede. Jesús María, sí, el vecino le pedimos danos una foto, fiscalízanos un video para generarle identificación al infractor que liba licor, consume droga.
con esas situaciones hemos ayudado y hemos cerrado 24 puntos de venta de droga, también con la comisaría. Claro, ahí los vecinos tienen que jugar su partido. Y el tema es un tema estándar, o sea, no existe políticas públicas en prevención, entonces por eso que también con el CONASEC, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, para que la ciudadanía se entienda, y que donde preside el ministro del Interior y se integra la alcaldesa metropolitana y otros entes con el Ministerio Público, etcétera, hay que hacer servicios comunitarios. El Poder Judicial, ahí hay que pedir al nuevo presidente que se integre en servicios comunitarios, los juzgados de paz. Bueno, eso se ha pedido hace mucho, que cada comisaría tenga su juez de paz para decidir en ese momento el tema de las infracciones. Está en el convenio que hemos firmado con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, pero también tiene que articularse. Esto es algo transversal, es multidisciplinario, no es solamente la comisaría, la Policía Nacional, las municipalidades, no. Es el Ministerio de Salud, como tú bien lo has dicho, es en este caso el tema preventivo del Poder Judicial, los servicios comunitarios. Tú cometes una infracción de grafitis o libando licor. Servicio comunitario arreglando parques y jardines. O que vuelve a pintar la pared que pintaste, ¿no es cierto? Claro. Nosotros tenemos eso, pero es voluntario. Entiendo. ¿Por qué? Porque no podemos obligar. Somos un ente administrativo público, no somos el Poder Judicial. ¿No les preocupa que el cuerpo de serenazgo comience a impregnarse de las debilidades de algunos malos elementos de la Policía Nacional, que pueda caer en casos de corrupción? Sí, ha pasado también. Por eso le preguntaba, ¿no? Claro si es un cuerpo más grande, además siempre hay la mayor posibilidad. Pero cada municipalidad organiza su propio cuerpo, con la diferencia que esta propuesta es lo siguiente. Cada municipalidad es autónoma de organizar su cuerpo. Interesante. Eso con un sistema. Claro. Donde el sistema detendrá la posibilidad de decir, hay un perfil de serenazgo, primero. El serenazgo tiene que tener una capacitación psicológica, por un análisis psicológico y una capacitación en una escuela. Así es. ¿No? O sea, ir progresivamente, los distritos que no tienen serenazgo y los que tienen todavía imperfectos, cómo van mejorando el tema. Tiene que haber normas directrices. El artículo 197 de la Constitución, que habla de la coordinación con la Policía Nacional, no está regulado. En el convenio estamos pidiendo al ministro sentarnos con el secretario técnico del CONASEC para hacer la regulación del 197 de la Constitución y presentarlo al Congreso de la República y establecer con esta política de coordinación. No es posible que a través de un convenio tengamos que hacer la política de coordinación que la ley no está. No, o sea, esta es una labor congresal. Nosotros hemos presentado proyectos de efectividad municipal en seguridad ciudadana, pero no han sido ni discutidos. ¿Usted cree que los serenos deben portar armas? Yo creo que a la fecha no están capacitados. Yo creo que eso puede suceder cuando se convierta 10, 15 años de repente, como lo tienen los países desarrollados, las policías locales. Tú vas a Francia, vas a España, Estados Unidos, todos tienen policías locales. O las tienen en los automóviles y solicitan información a su central para poder utilizarla frente a una situación de crisis, ¿no? Sí, que quede bien claro, porque no voy a hacer que después distorsionen lo que yo digo. No están capacitados los serenos a la fecha para utilizar armas. No es posible que una persona que se capacite en un mes o 3 meses pueda usar armas. Es imposible. Esto tiene que ser un sistema. Cuando el Perú sea un país desarrollado, estoy seguro que llegará a la tendencia, como todos los países desarrollados, a las policías locales. Pero mientras tanto, podemos utilizar una mixtura, si bien es cierto, no es el sistema colombiano, donde la policía se integra como subordinada a las municipalidades, sino en una coordinación. Esta coordinación tiene que estar regulada, no está regulada. Por eso que este convenio es una ayuda paulatina, mitiga el problema, pero no lo soluciona. Pero poco a poco vamos avanzando. Hemos tenido esta discusión en 4 años con los ministros, muchas medidas, pero yo felicito que al final el ministro Hidalgo haya firmado este convenio, que es un inicio importante de la coordinación y obviamente con Susana Villarán que hagamos un gran sistema metropolitano. Lo siento optimista, alcalde Cruz-Pomar, lo siento que estas iniciativas han comenzado bien, ¿no? Es que si tú supieras cómo hemos comenzado en estos 4 años de que detengan un sereno porque dirige el tránsito, cosa que ahora sí puede hacerlo cuando hay embotellamiento, que detengan un carro de serenazgo porque dice policía local, o sea, absurdos cuando debemos sumar todos en un mismo objetivo, que es combatir la criminalidad y generar, sobre todo en las municipalidades, políticas de prevención. Yo he sugerido siempre, casas de la juventud, centros de rehabilitación, Jesús María y José, que tenemos en nuestro distrito de drogadicción, adictos a drogodependientes. O sea, temas que generen promoción deportiva, cultural, hace que, y colocación laboral juvenil, hace que, por un lado, prevención y por otro lado, control, ¿no? Sí. Y ahí los vecinos tienen que jugar su propio partido e involucrarse en las cosas de su barrio. Pues claro que sí. Muchas gracias. No, gracias, y mucha Carlos, suerte en la nueva gestión. Saludos a todos.